Bienvenidos a Rotas y Descosidas, un espacio creado para hablar sobre la salud mental y emocional desde una mirada más humana, rompiendo sus estereotipos y aceptando nuestros lados rotos, descosidos y complejos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rotas y Descosidas. Aquí estoy en compañía de Sumi y hoy día vamos a conversar de un tema que nos convoca, creo que a todos una vez más, que es de la dependencia emocional. Vamos a tratar de mirarla desde todos los ángulos que podamos, pero antes, ¿cómo está Sumi? Bien, bien, gracias. Hola a todos. Estoy con un punto de frío, la verdad. Pero también, como Hace. siempre, sí, hace frío, pero también con muchas cosas en mente, como siempre, para hablar acerca de este caso, como dices, ¿no? Acerca de la dependencia emocional y cómo es que siempre se ha visto desde este lado bien tóxico, ¿no? La palabra tóxico y feo y desagradable. Y el temor que existe en las personas en generar o sentir que están siendo emocionalmente dependientes de otros, no solamente de parejas, ¿no? Sino de amistades o de familiares. Y hablar un poco hasta qué punto la dependencia ha sido satanizada cuando Ujú. justamente ha sido nuestra herramienta de vida también, ¿no? Y hasta qué punto sí hay un límite en el que ya pasa a ser dañino, ¿no? Entonces mirar a este tema, ¿no? La dependencia desde el lado más funcional y hasta qué punto que cada uno de ustedes, quienes nos escuchan, puedan identificar este lado funcional y este lado ya quizá un poco más dañino, ¿no? Como decía hace un rato para nosotros. Ujú. Sí, porque como todo en esta vida, en exceso es dañino, ¿no? Entonces, hasta lo más natural, no sé, me invento tomar agua, si yo tomo 1.000 galones de agua al día, de pronto también puedo perjudicar mi salud en algún punto, ¿no? Ujú. Entonces, estamos aquí un poco, no tanto para romantizar, sino para entender Exacto. y tampoco ni romantizar ni satanizar tampoco, sino para comprender desde los lados que podamos, ¿no? Y a mí me gustaría iniciar un poco con bueno, para quienes no me conocen, antes de haber estudiado psicología, estudié algunos ciclos biología y tengo una fascinación por la biología y por tratar de entender todo desde ese lado más evolutivo. Y lo traigo un poco para enmarcar el contexto inicial de pronto, ¿no? De por qué la dependencia la podemos entender desde el lado más evolutivo. Nosotros somos mamíferos, tenemos que partir del principio de que para sobrevivir y llegar a hoy, el año en el que estamos, hemos sobrevivido gracias a que hemos podido convivir en una tribu. Ningún mamífero sobrevive sin su tribu. Hablando de la persona, o sea, de la persona, no de la especie no, que los trajo al mundo, que los alumbró, o de la especie que estuvo alrededor de su hábitat natural para proteger, cuidar, alimentar, o lo que fuera, cumplir las funciones básicas de la tribu, ¿no? No somos tanto como los reptiles. Los reptiles sí, por ejemplo, han visto este video de las tortuguitas que dejan sus huevos en la playa y se rompe el huevito y la tortuguita todo enclenque va hacia el mar y listo. Ya la tortuguita llegó y ella misma es, ¿no? Claro. Los reptiles tienen otros instintos, los peces también, y en fin, hacia atrás, ¿no? Las aves, los peces, los reptiles tienen otra estructura en su evolución y han sobrevivido por eso, por sus recursos porque Ujú. incluso tienen otra estructura cerebral, pero bueno, no voy a entrar en ese detalle. Pero los mamíferos, porque si me dan cuerda yo me voy, los mamíferos no, hemos más bien, somos muy dependientes y los humanos somos la especie mamífera más dependiente que Exacto. existe. Todos los mamíferos que se les puede venir a la mente dependen de sus madres Ujú. los primeros meses, de repente, los primeros instantes. Y ahí Ujú. nomás, si ven National Geographic y Animal Planet, ahí nomás se dan cuenta que ping, 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 pueden avanzar y pueden hacer, después que terminan de amamantar, Claro. básicamente hacen su vida. Pero los humanos muchas veces salimos de la casa de nuestros papás muchos años más tarde. Entonces hay que Claro. partir de ese principio para no ver la dependencia como algo que no es natural, porque hay, no Ujú. sé por qué, no, creo que sí sé por qué, pero vamos a tratar de verlo juntas. Se tiene esta mirada de tenemos que ser súper independientes y súper Ujú. autónomos todo el tiempo y poder con todos solos. Y a ver, ¿cuándo la especie humana ha podido con todo sola? ¿Cuándo el ser Claro. humano se ha desarrollado así? No somos reptiles. Y creo que, ya por ahí meto mi cuchara de biología, pero creo por ahí podríamos tratar de empezar, ¿no? Es una buena base para poder hablar acerca de... Yo
de cómo nosotros somos animales en sociedad. Cuando en espacios de terapia, cuando converso con las personas eh, y me dice, y hablamos acerca de la dependencia emocional, siempre yo pongo esto presente. Cuando hablamos de la dependencia, de la soledad, todo el tema de vínculos, ya hablaremos de la soledad y de los vínculos tan lindos que son. Em, pero eso, ¿no? O sea, nosotros somos animales en sociedad. Y tal cual como dices, nosotros no solamente venimos a este mundo y después nos tiran al viento a ver cómo nos va. Dependemos de cuidadores, madre, padre, tíos, abuelos, quienes sean que nos cuiden. Dependemos del otro para socializar, ¿no? Dependemos de amiguitos, amiguitos de la escuela, dependemos de diferentes profesiones que al final nos terminamos entre nosotros, ¿no? Entretejiendo diferentes servicios, ¿no? De apoyo. Entonces, y ahí nos vamos dando cuenta nomás que la dependencia es parte de la vida diaria. O sea, nosotros no podemos existir solitos, no podemos vivir estando nosotros. Aún si alguien dice, no, pero es que yo podría estar encerrado en mi casa, claro, pero ¿quién te provee la comida, no? Pero ¿cómo te vistes? Todo implica, incluso en los pueblos en donde tienen chacras y tienen sus propias comidas, ¿no? Yo tengo familia que tiene estas chacras, pero se intercambian, ya, oye, yo no tengo choclo, ya, te paso tomate, camote, tú me das choclo y qué sé yo. Entonces, desde siempre han existido esto, ¿no? Este tipo de tratos que hablan acerca del vínculo y la dependencia con el otro. Pero entonces, ¿cómo así es que la dependencia se ha vuelto algo tan negativo si en realidad es parte de nuestra vida diaria? ¿No? O sea, Ujú, partimos ahí un poco acerca de que depender se siente algo así como yo no puedo vivir ujú, sin algo y por tanto es como esta necesidad y nos han metido este chip de no, tú tienes que ser siempre autosuficiente, ¿no? Valerte por ti mismo. Y ya veremos ujú, que esto, si bien es válido, también tiene su lado no tan funcional, eh, pero claro, nos hacen temer a la ujú, dependencia, ¿no? Cuando ujú. además, como tú bien lo has dicho, o sea, por la misma naturaleza lo tenemos, se vuelve una lucha interna bien fuerte, porque ¿cómo luchar contra algo que es natural nuestro? Ujú. Y que lo encontramos, como tú bien decías, y me ayudas un poco a salir del clásico dependencia emocional de pareja, ¿no? En otros aspectos y en otros ambientes, como por ejemplo en las pastillas, ¿no? Por ejemplo, personas que necesitan un medicamento X para la condición que fuera o la situación que estén atravesando, etcétera, y que tenga que ver con una larga data y cómo encontramos esta resistencia a yo no quiero depender de un medicamento, ¿no? Y le entiendo, no puedo, no soy ajena a este comentario porque entiendo lo que significa, pero al mismo tiempo la contrapregunta sería, pero a ver, si el medicamento te hace bien, ¿por qué estaría mal depender de ese medicamento? Es como, por ejemplo, tú y yo usamos lentes, ahorita no nos pueden ver, pero algunas personas nos conocen, y yo y tú somos dependientes de nuestros lentes porque evidentemente sin ellos no podríamos funcionar como funcionamos con ellos. De repente sí podríamos vivir, ok, me saco los lentes y yo puedo vivir, pero ¿podría vivir así? De repente no, de repente los lentes me facilitan algo, me proveen algo que yo no tengo y que me hace, no sé, tener una mejor visión y todo lo que esto conlleva y lo que implica, ¿no? Ujú, Pero como tú bien dices, yo creo que esta resistencia, y nunca lo había pensado así, ahora que lo has mencionado me has hecho pensar en eso, puede partir del temor de este absolutismo, ¿no? De no, o sea, depender está mal porque significa que no puedo vivir sin eso. Y no necesariamente es así. Es, sí puedo vivir sin eso, pero si puedo vivir mejor con eso, ¿por qué rechazarlo? Como por ujú, ejemplo, tomar una pastilla para, no sé, quien es alérgico, por ejemplo, y se resiste a tomar antihistamínicos, pero tomando antihistamínicos, ¿te va mejor? Sí. ¿Puedes vivir sin ellos? Sí, también puedo vivir sin ellos, ujú, pero puedo vivir mejor si los tomo. Ok, entonces hay como una especie de balance, que ujú, no es tampoco un
wow, me voy a los extremos y me voy al límite, ¿no? Y como decíamos, la dependencia, o este temor, mejor dicho, a la dependencia, lo encontramos tanto en parejas como tú decías, en otras relaciones, también en otros vínculos, pero también hacia ciertos objetos, ¿no? Hacia, por ejemplo, las pastillas o algún tratamiento médico o algún tratamiento en general, ¿no? No quiero depender de... Y una vez yo leía un post, ¿no? De un psicoanalista al que le preguntaron, ¿tú qué piensas de la dependencia, algo así? Y él mencionaba un poco esto, ¿no? Si a mí, por ejemplo, dijo, ¿no? Si a mí, por ejemplo, me ayuda a ir al gimnasio y dependo del gimnasio porque me ayuda no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional, a descargar el estrés de mi trabajo, lo que fuera, ¿por qué estaría mal declarar que sí, en efecto, el gimnasio me ayuda? ¿Puedo vivir sin el gimnasio? Sí, pero cuando voy al gimnasio me siento mejor. ¿Por qué no aceptar, por qué no convivir con esa idea, ¿no? Y lo que este psicoanalista dijo en su momento me ayudó a pensar en, oye, ¿verdad? No tenemos que llevarlo al extremo, pero también es cierto que podemos aceptar que con ayuda de mis lentes, mis pastillas, el gimnasio, mi perrito, mi amiga, mi pareja, mi mamá o quien fuera, me proveen de recursos y eso me ayuda a vivir mejor en muchos términos, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta que en realidad depender no tiene siempre esta connotación negativa, ¿no? Em, mientras ibas hablando estaba pensando, claro, entonces tanta gente que le tiene rechazo a cosas que con esta idea de no quiero depender de nada, yo tengo que ser autosuficiente, ¿no? Me ponía a pensar en personas que, por ejemplo, no quieren tomar pastillas, pero toman algún tratamiento natural que si bien, o sea, a ver, si te ayuda, funciona, ¿no? Tampoco, yo no tengo nada en contra de las pastillas, pero entiendo que hay personas que sí, pero a veces, a ver, si ya vamos un poco a los químicos de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, que ya van más allá de lo natural, lo necesitamos y estará bien también. Pero siempre vamos a estar necesitando algo de afuera. Nosotros no somos autosuficientes, por más que quisiéramos, podemos ser autosuficientes en ciertos puntos de nuestra vida y ya está bien, pero como dijimos al inicio, todo en extremo, ¿no? El extremo puede ser perjudicial para nosotros. Y volviendo un poco a lo de la dependencia emocional, ¿no? Entonces, ya ahí conversando acerca de cómo nosotros necesitamos este vínculo con el otro, porque lo necesitamos, porque somos seres animales, seres en sociedad. Necesitamos que alguien nos cure las heridas, necesitamos que alguien nos acompañe a comer, nos escuche desde niñitos a medida que vamos creciendo. Eh, pero claro, ahí viene el miedo, ¿no? ¿Hasta qué punto esa dependencia puede ser saludable o funcional y hasta qué punto puede ya empezar a hacerme daño? Y creo que si bien cada uno es, o sea, cada quien pone sus propios límites, ¿no? Es muy subjetivo, si hay cosas que hay que tener en cuenta que tienen que ver con esta base tuya, ¿no? Que esto que mencionabas. Puedo vivir sin esto, pero estando con esto me siento mejor, ¿no? Pero hasta qué punto esto que yo quiero, o sea, que sí me hace bien, ya no me hace bien por el mero hecho de, no sé, alguna compañía, algún vínculo familiar, amical, de pareja, me hace bien estando, o sea, yo sintiéndome bien con esa persona, ¿no? Con su presencia, o hasta qué punto yo no puedo tolerar su ausencia, ¿no? Hasta qué punto ya el daño es tan grande de la ausencia de una persona que la necesito simplemente porque sin esta yo me siento mal. Es como, yo siempre lo asemejo a como cuando uno consume una droga y como la abstinencia, ¿no? Ujú, ujú. Entonces la sensación de abstinencia es tan fuerte que la persona necesita la presencia, aun si esta presencia implica daño. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de algo, no que me hace bien y que me ayuda, ¿no? O que, claro, veo mejor, respiro mejor por la alergia, o me siento acompañado, ¿no? Me siento sostenido, sino que su ausencia duele más, ¿no? Entonces, por más que me duela, prefiero tener a la persona, prefiero tener la droga, prefiero tener la situación que fuese, ¿no? Pero en este caso, particularmente la dependencia emocional, ya ahí existe el límite entre nuestro bienestar y lo que finalmente nos hace daño, porque ya esta necesidad se vuelve, no es, ya no es a favor de, sino a favor de, o sea, mi bienestar, sino para evitar algo muchísimo peor, ¿no? Cuando ya nos habrán escuchado en el último podcast,
el malestar también es muy difícil de tolerar, ¿no? De soportar, y que a veces es necesario justamente por estas razones, porque nos puede llevar a crear, en este caso, vínculos dañinos. ¿No? Me has explotado la cabeza. Qué bárbaro. De verdad que en serio, en serio, en serio, porque claro, yo lo estaba enfocando todo este tiempo y mientras hablaba ahorita contigo y todo, desde el beneficio que puede generar depender y ta, ta, ti, ta, 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 ¿no? Pero tú has planteado la kriptonita, el otro lado, y lo que has dicho es, claro, se vuelve tóxico, y yo nunca lo había pensado así, en la medida que la ausencia genera, o sea, es la ausencia la que genera la angustia de no tenerlo, ¿no? Ujú. No lo dije tan claro como tú lo dijiste mejor, pero eso mismo que tú dijiste, me quedé como pensando en eso, claro. Ese puede ser un poco, para quienes se lo pregunten cuáles son los límites, ese puede ser uno de los Claro, indicadores, ¿no? Hoy que está tan conversado esto de las red flags, ¿no? Las banderitas rojas, sí, claro. como esta puede ser una de las banderitas rojas. Ok, tu presencia me ayuda, pero tu ausencia me lastima más porque ahí puede haber, hay una diferencia. Yo puedo, Ujú. por ejemplo, contar con Sumi para contarle mi problema de ayer y me ayuda a que ella me escuche. Pero si Sumi no está, me desespero, me agarra la Claro. garganta, me aprieta, me sofoca su ausencia. Esa es una gran diferencia, ¿no? Entre Ujú, lo ujú. que tú estabas planteando, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, y claro, cuando lo conversaba me ponía a pensar en personas con las que he conversado acerca de justamente donde más se ve, que es el tema de dependencia emocional en parejas, eh, que es cuando la ruptura se hace tan dura, ¿no? Que yo prefiero tener a la persona a mi lado porque esta ausencia es muy dolorosa, ¿no? O amistades, que también pueden ser como muy agresivas, ¿no? Muy dañinas, pero prefiero esto a la soledad, ¿no? Que es terrible. Ujú, ujú. Eh, Y perdóname ujú, que te claro. interrumpa, justito has dicho la palabra y yo te iba a preguntar si tú vinculabas un poco también el hecho de la dependencia y la soledad, ¿no? Que para mí son como caras de una misma moneda. Y ahorita que lo mencionas me hace sentido porque Claro. en la medida que a mí me cuesta toneladas emocionales lidiar con mi soledad, es que me voy a aferrar, ¿no? Pero aferrar no en el buen sentido, sino en un sentido como muy vehemente, Ujú, ujú, muy, sí, pues no, así, a esta otra persona, por ejemplo, ¿no? Hablando de la pareja como tú mencionabas. ujú. Y creo que podríamos un poco invitar o vincular un poco el tema de la soledad aquí, porque si la soledad me resulta abrumadora, entonces, claro, no es difícil pensar que sea una persona, una droga, el trabajo, un libro, los juegos o lo que sea, ¿no? Ujú. Inserte aquí lo que esté en la línea. Va a ser, claro, cualquier cosa que caiga ahí, ¡bum! Va a ser, lo voy a chapar como una mejor opción. Y cuán difícil, Ujú. vinculándolo también con el episodio anterior, que surge en la soledad que es tan difícil para cada uno. A veces son Claro. nuestros pensamientos, a veces es nuestra historia, a veces son a nivel físico y nos surgen Mm. sensaciones corporales que ni siquiera podemos interpretar, pero que son reales, ¿no? Y que se sienten. Y eso hace que, ta, ta, ti, ta, 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 ¿no? Exacto. Si de alguna forma hay alguien que nos esté escuchando o nosotras mismas que estemos atravesando por una situación de dependencia, no Ujú. solamente lo pensemos desde lo obvio, ¿no? Sino tratemos de ir al lado más. ¿Será también que Claro. puede tener que ver con esta dificultad para estar conmigo? Ujú. Y que desde ahí tengo una súper pregunta, porque desde ahí puedo desarrollar recursos, puedo, o sea, un poco todo lo que hablamos en el capítulo anterior, ¿no? De Ujú. aprender a estar con el malestar solos y o en compañía, ¿no? Claro. Y entendiendo también que la dependencia no siempre, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo hoy día estoy triste por alguna situación que pasé y cuento con Sumi. Entonces yo llamo a Sumi y le comparto un poco lo que yo siento. Yo Ujú. puedo sentirme, hay personas que se sienten culpables por necesitar a Sumi, pero Exacto. si yo hago las paces con que, si yo hago las paces con que puedo estar tranquila porque digo, sí, pues necesitar a Sumi es normal porque yo ahorita no tengo otro recurso para lidiar con esta tristeza o me resulta muy abrumadora o me sobrepasa un poco o simplemente la quiero compartir porque me puede ayudar a
no sé, sentirme más ligera o a tener otra mirada o a descargarme un poco también, puedo entender que también la dependencia, entre varias comillas, forma parte de un proceso, de una partecita de un proceso, porque de Ujú, repente hoy yo no tengo estos recursos, pero quizás en un futuro, gracias a que me apoyo en Sumi, los puedo tener. ujú, Y la idea no es, ah, ya, entonces nunca más contarle a Sumi mis problemas, no, sino verlo como de repente es más como una montaña rusa, que a veces sí, que a veces no, y que a veces será claro. tu propia autorregulación o Ujú, la corregulación con Sumi o con otras personas, o ujú, la posibilidad de lidiar con los espacios en soledad también, ¿no? claro. En esto que hablabas de, claro, cómo la soledad también influye, me ponía, me hiciste recordar a una analogía que también yo uso Ujú, cuando hablamos de dependencia en espacios de terapia, y suelo decirlo como, es como cuando uno va a un buffet, ¿no? Eh, siempre hago analogías de comida. Uno va a un buffet con mucha hambre, ¿no? Las personas que han ido al buffet siempre, uno tiene una preparación previa, mental y física, ¿no? Como voy a comer claro. poco, lo necesario como para, ¿no? Pero ¿qué pasa si uno va después de no haber comido, no sé, pues un día entero o 2 días? Entonces tú vas y no vas a comer porque es rico, vas a comer porque tienes hambre. Entonces vas a empezar a comer a lo loco, al punto en el que por ahí medio que sientes el sabor, pero no lo disfrutas porque necesitas comer, porque es una necesidad básica del ser humano comer. Entonces, hasta el punto incluso en que te empachas, porque a mí me ha pasado que también he ido con hambre y ahí por ahí me empaché. Ujú, Entonces, luego te deja esa sensación de, "Ugh", ¿no? De llenar, muy lleno, no es agradable. Pero ¿qué pasa cuando tú vas a este buffet y tienes una cantidad de comidas súper deliciosas, pero vas con hambre, pero no desesperado? Entonces tú puedes escoger, uy, no, hoy día quiero papita, no, hoy día quiero cevichito, quiero este tallarín, uy, esto que vino lo he comido, entonces, y lo disfrutas y te sirves poquito, o vas pensando como estratégicamente qué puedes ir comiendo, ¿no? Esa es la diferencia cuando nosotros necesitamos algo tanto que ni siquiera lo disfrutamos, simplemente lo necesitamos y al final nos termina empachando, ¿no? O como tú decías, esta como desesperación y angustia de no tener a alguien, pero luego está este otro lado en donde esta misma necesidad de cariño, por ejemplo, eh, cuando nos encontramos, cuando podemos lidiar con nuestra soledad o cuando encontramos nuestros recursos, se vuelve, sí, una necesidad porque tenemos que comer, tenemos que querernos, hay toda esa, ¿no? Todas esas necesidades básicas que tenemos físicas y emocionales, pero ya no es me empacho y consumo todo lo que puedo, sino elijo, tengo tiempo para disfrutar, para escoger, uy, hoy día Macla no me puede atender, pero sé que puedo, no sé, escribir, a mí me gusta escribir, o puedo escuchar música y cantar hasta llorar, o puedo llamar a otra amiga, o puedo hablar con mi mamá, puedo hablar con alguien que me permita un poco también tener este espacio, ¿no? O sea, como que tengo diferentes opciones para mí, que no, a veces no tiene que ver con otros, porque hay personas que tienen amigos muy como selectos, pero también cuentas contigo mismo, ¿no? Entonces ahí ya es más medido, ¿no? Ahí es cuando nosotros aprendemos a no necesitar al otro como al punto en el que nos empachamos, ¿no? Sino que podemos contar con su presencia y si no está, tendremos otras opciones también, ¿no? Entonces, definitivamente la soledad tiene mucho que ver y ese es otro red flag que se pone, ¿no? O sea, ujú, el qué tanto uno puede tolerar la soledad al punto en el que necesita vincularse con alguien. ujú, Mm, ujú. Y este ejemplo que ponías del buffet además de darme hambre, me ayudó a pensar un poco en cómo, o sea, me ayudó a colocar una pregunta, mejor dicho, ¿no? En cómo hacemos que en este ejemplo, ¿no? De Pepito versus, o sea, Pepito lo suficientemente regulado como para que en el buffet elija, coma poquito, o sea, no poquito en cantidad, sino que coma de todo un poco, pueda decir, claro, ah, esto me gusta, esto me provoca, no, exacto. ayer comí el otro, entonces mejor hoy día no, versus este Pepito que va y arrasa, ¿no? Arrasa Ujú, porque arrasa y cruza límites, termina empachado, se siente súper mal, en fin, mezcla cosas, ¿no? Le da ujú, indigestión, en fin. Entonces, ¿cómo hacer la diferencia para ser Pepito uno y no Pepito 2? Eso es un poco como ujú, la pregunta que me ayudabas a colocar con tu ejemplo. Y yo pensaba en esto que hablamos en el capítulo anterior de
las estrategias para autorregularnos, porque en la medida que estamos de alguna forma regulados, es que nos podemos calibrar. Y yo Ujú. puedo calibrar mi relación con el otro en la medida que, como tú decías ahorita hace un instante, tengo otros recursos también. Si, por ejemplo, yo ya desayuné y sé que me voy a ir con Sumi a la una al buffet, entonces estoy yendo regulada porque ya desayuné. Pero Ujú. si yo no como hace 3 días, voy a ir a hacer Pepito 2. Por supuesto que me voy a bajar toda la mesa de comidas y ya sé las consecuencias a las que me puedo llegar. Entonces, Claro. la pregunta es, ¿cómo regularnos? ¿Cómo Ujú. aprender a regularnos? Y ahí viene justamente lo que hablábamos en el capítulo anterior de cómo aprender a estar solos, cómo tener recursos, cómo lidiar con la tristeza, con la angustia, con la culpa, con la soledad, con la incertidumbre, mientras de repente no necesariamente tenemos a alguien al costado, pero que sí, por ejemplo, ayer terminé muy cansada de trabajar, pero con la cabeza que me explotaba y no estaba la persona con quien vivo, entonces me eché en el sillón, apagué las luces, puse música y me puse a cantar. Y canté, 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 canté. ¿El Ujú. cantar me quitó el cansancio? No, pero me ayudó a transitarlo de otra forma. Ujú. Me llevó al sillón, mi cuerpo agradeció haber estado en posición horizontal y seguramente por mi garganta transitaron notas y melodías que también ayudaron. Ujú. Entonces, a eso voy, que la regulación persiga un poco, no el objetivo de quitarte la emoción, como lo hablábamos, sino persigue el objetivo de transitar tu emoción y dirigirla hacia otro Claro. lado, quizás un poco más amable incluso, Ujú. em, para que así, si Sumi no me contestaba el teléfono ayer, no pasaba nada porque yo estaba echada en mi sillón cantando. Ujú. De repente Sumi estaba ocupada, estaba haciendo otras cosas y me respondió después de 2 horas y yo, no te preocupes, no pasó nada. Ujú. Versus que yo no tenga este espacio personal o no lo conozca y mientras Sumi no me contesta yo estoy en una angustia horrorosa y sintiendo y pensando un montón, ¿no? Claro. Y ahí es cuando nosotros conocemos nuestros límites en cuanto a dependencia funcional y dependencia ya más eh, agresiva, ¿no? Dañina, no sé cómo llamarlo. Suena un poco duro, pero creo que va, ¿no? Va un poco por ahí porque sí nos termina haciendo daño. Al punto en el que yo puedo necesitar a alguien y que esta persona no esté, obviamente me genera tristeza, ¿no? O sea, si Macla, me siento muy mal y Macla no me contesta, es como, ay, no me contesta, ¿no? Pero por ahí busco otras maneras, ¿no? No es mi única vía, ¿no? No es mi único camino, porque yo me tengo a mí, o sea, siempre va a haber otro camino. Lo difícil también es ir identificando cuál es nuestro camino, cuál es nuestro apoyo, ¿no? Salir a caminar, escuchar música, como dijimos la semana pasada, preparar un postre, lo que sea que fuere que nos ayude, ¿no? Entonces, yendo un poco ya como para ir cerrando, claro, la dependencia finalmente no termina siendo algo dañino siempre y cuando sea algo medido, no necesariamente contenido, porque es diferente, o sea, no me contengo a abrazar a la otra persona, ¿no? Pero sí algo que yo sienta, al punto en el que yo sienta que es aceptado si esta persona no está, ¿no? Esto no quiere decir que me sienta bien, pero que si no está, no voy a dejar de vivir, ¿no? No es que me voy a angustiar al punto en el que realmente va a sobrepasar mis límites. Que sí ocurre en una dependencia que ya empieza a ser mucho más como este enganche, esto, no, estas frases, ¿no? Incluso de canciones de no puedo vivir Ujú. sin ti no sé lo que haría, o no, que eres el aire que respiro, ¿no? Entonces también hasta qué punto ya la ausencia de esta persona termina siendo dolorosa, angustiante y que no me permite continuar. Y como hemos dicho nosotros la semana pasada, este espacio también ayuda a que uno pueda encontrar sus recursos. Entonces, permítanse en algún momento, si es que alguno de ustedes está pasando por una situación en la que cree que puede ser una dependencia emocional o que puede estar construyendo una dependencia emocional, ahí la abstinencia, como en las drogas, no sé si es un gran ejemplo, pero termina funcionando. La abstinencia es como este detox del cuerpo, ¿no? Ujú. En el que necesitamos tener tiempo para nosotros, necesitamos encontrarnos con nosotros mismos o con las cosas que nos ayuden. Entonces, la respuesta va a estar ahí y si no, no es la respuesta, la compañía que ayude a llegar a ella, ¿no? Entonces, permítanse encontrarse con ustedes y que el espacio de dependencia con el otro sea un espacio agradable, de vínculo saludable, de encuentro y de desencuentro también, y que no sea este empache, no se empachen
de las personas, porque ustedes y el otro terminan también sintiendo este aparente vínculo falso que no se separa cuando en realidad no funciona así. ¿No? Ujú, tal cual. Me quedo con varias cosas, pero creo que la que más se queda resonando dentro mío es esto que tú decías, ¿no? De cuál es el límite y capaz el límite es justo ese, ¿no? De eh, entender que algo nos ayuda cuando está presente, pero que si no está, tampoco es que me mata, ¿no? Ujú, Esa diferencia, ¿no? Y si sí me exacto. está matando, si hay alguien que nos está escuchando y si se siente identificado un poco con la idea, como decía Sumi, acordémonos que en ese espacio de mucho, mucho, mucho malestar está la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Me siento tan mal que voy a salir a caminar ya, al diablo, ¿no? Y sale un poco con esta actitud un poco arrebatada, pero quién sabe, y regresa con, oye, caminar me hizo bien, y por ahí, sin querer queriendo, como diría el gran chavo, ya regresa con un recurso que no sabía que Claro. tenía y a partir del malestar se generan oportunidades también. Entonces, vamos despidiéndonos por ahora. De verdad ha estado súper chévere conversar sobre este tema que seguramente Ujú. le daremos más y más vueltas desde otros ángulos en los siguientes episodios. Sí, sí. Quizá tenga hasta su segunda parte, porque en realidad hablar de dependencia Sí, es sumamente, o sea, es súper grande y ustedes siéntanse en la libertad de comentarnos un poco en qué más querrían, como que hablemos en específico, porque estamos dando temas generales, ¿no? Pero ujú, sabemos que hay muchas, muchas cosas que seguir conversando, ¿no? Que seguir dándole vuelta. exacto. Nos encuentran ahí en Instagram, en YouTube y también en Spotify. Ujú. Y siéntanse, como decía Sumi, en la libertad de no solamente dejarnos en los comentarios, sino también de compartirlo, porque mientras a más personas lleguemos, de pronto podemos ofrecer un espacio más cómodo para los distintos lados rotos y descosidos que todos tenemos. Así es, para darnos cuenta que la comunidad rota y descosida también ayuda a darnos cuenta que no somos los únicos, ¿no? Ujú, tal cual. Únicos, únicas, úniques. Pero bueno, Ujú. muchas gracias como siempre, Magla, por estar aquí del otro lado Gracias a ti por ser esa cajita de resonancia que me hace siempre pensar en cosas que yo nunca había pensado. y por dar hambre. Y Y bueno, por dar hambre. muchas gracias a todos ustedes. Espero que tengan un platito de comida al lado para que lo disfruten, lo sientan, lo saboreen y nos empachen. Y no se Cuídense empache. mucho. Aplica para todos. Un abrazo grandote. Gracias por estar aquí. Cuídense. Chao, Chao, chao. chao.